Si tiene por ahí Biblia, vaya por favor al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico, capítulo 10. Ya terminamos lo que fueron los 5 sacrificios o las 5 maneras o clases de ofrenda. Ya se explicó cada una de ellas. Hasta este momento más o menos le debe de quedar claro que Dios es santo. Y la forma de relacionarse con un Dios santo era a través de estas 5 ofrendas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le quieres ofrecer a Dios? Todo lo que tú le quieras ofrecer a Dios, hay un sentido, hay una manera, hay una forma. Y es en tu corazón, siempre está en tu corazón esa manera. Pero nos lo deja muy claro que también es necesario que yo sea santo, limpio. Y siempre en cada una de ellas había un sacrificio. Si ustedes se fijan, había un sacrificio. O sea, alguien que tomara mi lugar, alguien que me limpiara. Entonces Dios va a aceptar esa ofrenda. Mientras tanto, mi corazón sucio, mi corazón en pecado, no. Y de hecho más adelante en el Nuevo Testamento también vemos este mismo principio. Y lo vemos en toda la Escritura, vemos este principio. Cuando recogemos las ofrendas en una iglesia, cuando usted viene y quiere cantar y le da quizá una ofrenda de palmas a Dios, o quizá usted quiere donar para un viaje misionero, cualquier cosa que usted quiera hacer para la obra de Dios, lo debe hacer con un corazón limpio primeramente. Y la manera es a través de Cristo. No hay otra manera. Cristo es el único Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Se lo repito para que siempre lo esté memorizando. En este México en el que vivimos, la gente sabe ese versículo, hasta lo canta. Quien fue católico pues sabe a qué me refiero. Hay un canto que habla de ese versículo. Pero cuando yo lo cantaba, yo no lo entendía. Si alguien de aquí fue católico y lo cantaba, a lo mejor lo cantaba, pero no lo alcanzaba a comprender. Ya lo hemos explicado en todos estos estudios, ¿verdad? Ahora vamos a Levítico capítulo 10. ¿Ya lo tiene? ¿Me va a seguir ahí? Dice así, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Ve, hermano, que hay cosas que usted y yo podemos hacer con una buena intención, que usted y yo podemos hacerlo con tal de cubrir una necesidad en la iglesia, una necesidad en una familia, una necesidad en un viaje misionero, una necesidad en cualquier parte del ámbito donde se pueda desenvolver la palabra de Dios o el reino de Dios. Y muchas veces podemos levantar la mano y querer hacer cosas, pero antes de quererlas hacer, siempre la pregunta va a ser, espérame, ¿Dios lo pidió? Y la segunda pregunta que podemos hacer es, ¿a Dios le agrada lo que estamos haciendo? Porque si Dios no lo pidió y si a Dios no lo agrada, aunque usted lo haga con la mejor intención, con el mejor corazón, con la mejor sonrisa y toda la emoción que usted tiene para hacer a veces las cosas, pero si Dios no lo pidió, no le va a agradar. Creo que hemos hablado antes de este tema. Por ejemplo, mi esposa no está ahorita, mi pequeño está un poquito enfermo. Yo ya estoy saliendo prácticamente, ya llevo un ratito, pero ya voy saliendo, gracias a Dios. Pero escuche esto, ella me ama y cuando cocina, ya lo he repetido, ¿verdad? Ella sabe que no me gusta el brócoli. ¿Y qué cree que me cocina? Me cocina tan delicioso, digo yo, órale, siendo americana, porque generalmente yo no he escuchado, ¿no?, de las americanas que cocinen a lo mexicano, ¿no? O sea, no, pero a ella le gusta la cocina mexicana y cuando cocina muy rico. Pero ella sabe que no me gusta el brócoli, por lo tanto, aunque cocina brócoli, en mi plato no va a haber brócoli. No me entra, no sé por qué. Es la única verdura que no me entra. Yo me como todo, pero eso no. Pero como me ama, no me lo va a dar, porque sabe que eso no me va a entrar. Y ni lo pedí, y no me gusta, y no me agrada. Ella me conoce, ella sabe las cosas que me agradan, y también sabe las cosas que a lo mejor me pueden hacer enojar. Y como me ama, ¿qué cree que hace? Me hace enojar, va a decir, no. Tengo una esposa de verdad bien linda. Quien la conoce, mi esposa es muy linda. Yo creo que es una de las grandes bendiciones que Dios me ha dado. Es muy linda mi esposa. Y a veces uno que es medio intenso, ¿no? Y a veces uno muy encarrerado, ¿no? Sobre todo los varones, muchas veces somos así. Mi esposa es muy linda.
Yo a veces relaciono eso con la iglesia. La iglesia y Dios es así, porque va a haber unas bodas. Viene el esposo, viene el novio. Sí, pero si la iglesia hace cosas que el novio no pidió, si la iglesia hace cosas o empieza su liturgia o su práctica cristiana a hacer cosas que ni siquiera Jesús hizo, no practicó ni mandó que hicieran, o que alguno de sus apóstoles tampoco hizo, ni dejó algo escrito para que se hiciera o mandara que se hiciera, y aún así las hacemos, cuidado, porque todo América y Centroamérica está lleno de iglesias, muchas veces, como dice Alan, que la palabra de Dios la tienen muchas veces de adorno. Muchas veces de adorno. Es más, en la casa muchas veces, yo no sé, espero que a lo mejor aquí no pase, pero muchas veces podemos ir a un hogar y lo primero que encontramos es una Biblia abierta así en la vitrina o abierta en un lugar muy especial. Cuidadito y toques eso, es una Biblia. Yo diría, ¿pero la leerán acaso? Esa es la pregunta. Claro, cuando yo voy a un hogar no pregunto eso, obviamente, ¿verdad? Pero siempre mi pregunta es, ¿sí la leerán? O sea, está bien que sea un libro y todo, pero es un libro, hermano. Su contenido, eso es la palabra de Dios. Cuando yo lo vivo, cuando hay poder, cuando la palabra de Dios llega, penetra hasta mis coyunturas y me hace ver mi pecado, cuando me hace ver el verdadero camino en el que estoy, y eso me lleva a muerte quizá, y de repente la palabra de Dios me da tanta luz que alcanzo a ver todo el detalle, el problema en el que estoy, el lodo en el que me estoy metiendo, pero también esa luz me deja ver el verdadero camino, el camino correcto, el que Dios me está llamando, lo que Dios pidió. Entonces estos sacerdotes eran 2 hermanos, hijos de Aarón, ya grandes. Se les ocurrió, no dice, no da mucha explicación, quizá el fuego de ese altar donde se hace el holocausto, quizá se apagó. No lo podemos saber exactamente porque no nos da ese detalle. O probablemente sí estaba encendido, pero no lo tomaron de ahí para llevarlo al lugar santísimo, sino que ellos a lo mejor quisieron ahorrarse tiempo y dijeron, pues un atajo, aquí prendamos fuego y llevémoslo. Cuando la orden de Dios era tomar de esos carbones, de donde fue el sacrificio, de esos carbones, donde ya había hecho Dios un sacrificio. Tiene todo un significado que ya hemos explicado, pero no lo hizo. Se le hizo fácil hacer fuego de otra parte. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Hasta aquí, si nos quedamos ahí, tú puedes decir, órale, qué Dios tan intenso. Una desobediencia y ¡pum! Bueno, generalmente, solamente en la primera parte, es que Dios pone un correctivo. Porque más adelante vamos a ver que se desarrolla la historia del pueblo de Israel y cuántos sacerdotes hicieron lo incorrecto y no murieron. Cuántos profetas hicieron lo incorrecto y no murieron. Cuántos siervos de Dios hicieron lo incorrecto y no murieron. Pero ¿por qué en el primero sí? Bueno, porque hay una advertencia. También recuerda usted en Hechos, cuando la iglesia apenas estaba creciendo, estaban siendo discipulados, y recuerdan ahí que mucha gente empezó a traer dinero, empezó a traer sus ofrendas para que no haya ningún pobre y atender las necesidades de varios. Y por ahí había una familia que vendió su propiedad, pero les mintió, ¿no? Y sustrajo, dice ahí la palabra, que sustrajo una parte nada más y que entregó, dijo, esto es todo. Pero eso era mentir, no era todo, era una parte nada más. Y no era tanto el dinero. Dios, recuerden, Dios es dueño de todo. Él no ocupa nuestro dinero, Él lo que quiere es un corazón para dar. Esta familia no lo hizo así y entonces murieron. Pero ya después vemos que más familias quizás se equivocaron, hubo pecado también. Vemos en Corintios, la carta a los Corintios, cómo había pecado en la iglesia y no murieron. Pero ¿por qué siempre al principio sí? Siempre hay una advertencia. Y está ahí escrito para que usted y yo entendamos que Dios es santo, que esto es cosa seria, hermano. Que cuando usted viene y quiere ofrecer su dinero, aunque es dinero y es ofrenda, y usted lo da con un corazón, a Dios le agrada, a Dios le encanta tu corazón, no tu dinero. Tu corazón. Cuando tú vienes y donas algo, por ejemplo, cables, instrumentos, todo lo que está acá, incluso la madera, estas telas, las láminas que también se pusieron, la pintura, la madera en la que estás ahí sentado, las sillas, hubo gente que lo donó, hubo gente que dijo, yo quiero dar, yo quiero hacerlo. A nosotros no nos toca ver el corazón ni juzgar ni señalar, no, pero si tú lo hiciste con un corazón, Dios
lo ve, Dios lo está viendo. Entonces este pecado no fue un pecado por ignorancia. Ellos no ignoraban la ley, eran sacerdotes ya. Ellos ya sabían la ley, no fue por ignorancia. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Cuánto conoces de la palabra? Entre más conoces, vamos a ver los beneficios que hay al conocer la palabra, pero también en cuanto más conoces a una persona o a Dios, ya no te puedes equivocar tan fácilmente. Y más, si dices tú seguir a Jesús, si dices amar a Dios. Vamos a ver también que unos capítulos anteriores, por ejemplo, vaya ahí al capítulo 8, fíjese bien. Dios le dice a Moisés: por favor, apártame a Aarón y a sus hijos, úngelos. Esta generación y todos los levitas son para mí. Ellos van a ministrar mi casa, ellos van a ministrar las cosas santas. Así que toda la tribu de Leví hace eso. Vaya al capítulo 8, voy a leer algunos pasajes para darnos una idea previa por qué esto lo hicieron deliberadamente a sabiendas. Versículo 4 del 8. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Eso hace un siervo. Como Jehová, ¿qué? Le mandó. Siempre, si quieres servir a Dios, hermano, si en algún momento tú levantas la mano para servir a Dios, para ofrendar, para hacer algo para Dios dentro del reino, no es lo que a ti te agrada, no es lo que a ti te gusta. Si fuera así, no, así haríamos aquí muchos cambios, pero no es lo que a mí me guste. Yo siempre debo preguntar, a ver, el fin de todo esto, el fin de reunirnos, el fin de cantar alabanzas, hacer música, ¿para qué es? Para usted. Vengo porque quiero emocionarme, Está bien, qué bueno, Dios nos dio sentimientos y emociones, qué bien, y nos ayuda mucho. Pero no es para usted. ¿Para quién es? Es para Dios, es para el Señor. Entonces, venga con ese corazón. Si llega a la iglesia y no trae un corazón, pida perdón. Póngase a cuentas con Dios y entonces cante, alabe, adore a Dios. Versículo 6 del capítulo 8. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las sacrificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base. ¿Para qué? Santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué? Santificarlo. ¿Y qué es la palabra santificar? Otra vez este término. Apartarlo para. Si dice santificarlo para Dios, es porque te apartó para Él. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia son los santos de Dios, así nos llama. Los santos de Dios, aquellos que seguimos a Cristo, somos santos. Para Él somos santos, apartados para Él. Apartados para Él. Seguimos adelante, versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó los cintos. Y dice, y los ajustó las tiras como Jehová lo había, ¿qué? Mandado. Otra vez vemos la obediencia de un siervo haciendo lo que Dios le manda. Porque Moisés hubiera dicho: no, Dios, pero ese vestido como que para los jóvenes como que no va. Vamos a cambiarle las piedrecitas. No, ¿y por qué? ¿En oro? No, es mucho dinero. Dios, vamos a ponerlo mejor en plata. Y el oro lo dejamos mejor para las copas y todo otra cosa. No, tal cual. Como dijo Dios, Moisés lo estaba haciendo. Tal cual. Él seguía las órdenes, él seguía las instrucciones. Y Moisés fue protegido por Dios. A pesar de las revueltas, a pesar de la envidia, a pesar de que de repente el mismo pueblo se rebelaba contra Moisés, siempre Dios hacía que prevaleciera Moisés. Porque ¿quién crees que estaba detrás de Moisés? Dios. Dios. ¿Qué principio estamos aprendiendo aquí, hermano? Que cuando tú conoces, qué genial es esto, cuando tú conoces lo que tienes que hacer, cuando tú conoces tu propósito por el cual estás aquí vivo en este planeta, por el cual Dios te hizo nacer, entre 1 millón de posibilidades, entre 1 millón de, digo posibilidades porque genéticamente, son millones y millones de posibilidades. Entre todas esas posibilidades, entre un esperma y óvulo y todo lo que podríamos ahorita analizar médicamente, solo elige a uno y uno de mamá también.
y naciste. Eso es increíble. Estás aquí. Estoy aquí. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? Cuando tú vas al manual de vida del ser humano, te darás cuenta por qué estás aquí. Si el día de hoy te preguntas, no sé para qué estoy aquí, no sé para qué vivo, no tengo un objetivo claro, como que no tengo algo por lo cual yo desgastarme, vivir, sudar, desvelarme, como que no hay un objetivo claro, y cuando no lo tienes, picas por todas partes, nada te satisface, nada te llena. Picas acá, te llena un rato, te emociona, pero al poco tiempo sientes un vacío. Picas en el lado quizás sexual y te llena, sí, te satisface, pero después terminas otra vez vacío. Picas en el área laboral, un buen trabajo, quizá económico, te va muy bien, pero aún ni siquiera el dinero te llena. ¿Por qué? ¿Por qué será que en algún momento también nos pasó? Si es que en este momento te sigue pasando, es quizá porque no has entendido que el único que llena, la única agua que cuando bebes nunca más hay sed, es Cristo. Es Cristo. El único pan que cuando podemos comerlo ya no va a haber más hambre es Cristo. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Cualquiera pues que beba de esta agua, dice, no tendrá sed jamás, jamás. Y conocer eso, hermano, te hace hacer las cosas bien. Cuando tú no conoces la palabra, por eso es que la estudiamos, porque queremos conocer a este Dios, queremos amarlo y conocerlo. Cuando tú empiezas a conocer este hermoso libro, no solamente cambia vidas, transforma vidas, sino que también te da un propósito por el cual vivir. Voy a hacerles una pregunta, a ver, díganme. ¿Quién de aquí sabe el propósito por el cual está vivo en el año 2022? Y tú dices, yo estoy seguro que Dios me hizo para esto. ¿Alguien sabe? Levante su mano. En este momento, pocos, algunos cuantos. Ok. Entonces, hermano, debe preocuparse. Preocuparse por estudiar la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios le está pidiendo, no equivocarse más, y entonces vienen bendiciones. Viene otro punto, por favor lea Éxodo capítulo 30, versículo del 7 a 9, por favor vamos a Éxodo. Éxodo 30. Del 7 al 9, dice así. Vamos a leer desde el 6, un poquito de contexto. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aquí es claro. No vas a ofrecer nada que sea extraño, nada que yo no te pida. ¿Lo ve, hermano? Por eso nos ayuda a estudiar Levítico. ¿Quiere conocer a Dios? Levítico es una manera. Levítico es una forma de darnos cuenta que Dios es santo. Que no es lo que a mí me gusta, no lo que yo pienso que le agrada a Dios, no. Lea la escritura, estudiemos la palabra y vea cómo es Dios. Dios pidió algo y dice, ni te atrevas a hacer esto. Nada en libación, nada extraño, sino lo que te estoy pidiendo nada más. Nada más eso. Entonces vienen los hijos de Aarón, que también sabían, y hacen esto. ¿Qué sucedió? Ya no sonó el canon. Está buenísima esa canción. Ya no sonó el canon. ¿Qué sucedió? Que entonces la ira de Dios se encendió y fue contra ellos. El día de hoy, hermano, está Cristo Jesús delante de nosotros. Porque si no fuera así, la ira de Dios está todavía sobre nosotros. Pero Jesús pagó el precio. Jesús pagó el costo de tu pecado y el mío. Muchas veces en nuestra ignorancia quizá,
Hemos hecho cosas que a lo mejor por ignorancia no sabíamos, porque así nos lo enseñaron desde pequeños, y más si quizá vienes de una religión popular o tradicional. A lo mejor tú practicabas una religión, pero nunca fue una convicción para ti. Y hacíamos cosas que Dios no pidió. Y les voy a poner ejemplos antes de que a lo mejor nos censuren y el gobierno nos meta a la cárcel. Pero el día de hoy tenemos una fiesta aquí en el centro, ¿no? Y tenemos toda una calzada. Y lo típico que vamos a ver son cosas que no pidió. O díganme si estoy en lo incorrecto. Hay cosas que Dios no pidió. ¿Por qué hacer sacrificios? ¿Por qué hacer mandas? Cuando Dios ya pagó el precio en una cruz. Pero ¿qué pasaría si las personas supieran que en el manual de vida ya dice que alguien pagó, que alguien ya se sacrificó por ti, que tú ya no tienes que hacer eso, que hay vida eterna, que Dios escucha tus oraciones porque alguien ya pagó por ti? Pero aquí la pregunta siempre es, ¿y quién les va a ir a hablar? Jesús mismo dijo, bueno, a la verdad la vida es mucha, y los obreros pocos. Esa es una realidad, porque ¿a quién de ustedes se le antoja ir un día ahí, echarse unas cañas y después de ahí estar tranquilo con las cañas, agarrar a una persona que a lo mejor está en eso y decirle con mucho amor y en una conversación como lo hacía Jesús? No con la espada, no. En una conversación como lo hacía Jesús y llevarlos al punto y decirle, mira, esto es lo que dice Dios, ya no tienes que hacer esto, Él ya lo hizo, Él ya llevó los latigazos, Él ya derramó su sangre, Él ya fue traicionado, Él ya llevó los clavos por ti. Ya no necesitas tú causarte más dolor, el dolor ya se lo llevó en la cruz. Tu enfermedad ya se la llevó en la cruz. Tus problemas están en la cruz, tu pecado está en la cruz. ¿No dice así Isaías 53? Él cargó ¿qué? Nuestros dolores, nuestras enfermedades, y puso en Él nuestro pecado. Dice, como oveja fue llevado al matadero. Dice, pero la gente no sabe eso, hermano. ¿Y quién les va a ir a decir? Si ves, por eso nos sirve estudiar la palabra de Dios. Levítico pues trata de esto. Ahora, ¿qué hacemos con estos jóvenes que hicieron esto? Bueno, vaya por favor a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Uno dice, bueno, yo no soy sacerdote, eso es del Antiguo Testamento, eso no es para mí, eso era para los israelitas, eso es para los judíos. Bueno, vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento, porque muchas veces decimos, no, lo del Nuevo Testamento eso sí es para mí. Bueno, pues vamos a ver entonces qué dice, por qué me involucra Dios también en esto. Si ya lo tienen, dice así, mas ustedes son linaje escogido, real. Híjole, ahí nos meten problemas. También Dios nos dice que somos sacerdotes. Y hermano, por favor, quítese quizá de la mente el término sacerdote como un término religioso del que tenemos en México y tradicional y cultural. No, ¿sabe qué es un sacerdote? Es aquel que intercede por su pueblo, aquel que recibe quizá una ofrenda y se la lleva a Dios, aquel que intercede, como era Moisés, como era el caso de Aarón y los levitas. Es un intercesor. Por ejemplo, en una familia, el papá, el varón, calca mucho la palabra de Dios que es un sacerdote. ¿Por qué? Porque intercede por su familia. Es el responsable de guiar a su familia a los pies de Cristo. Es el responsable de tomar las decisiones con sabiduría en base al temor a Dios. El varón tiene esa responsabilidad. ¿Sí ve? Por eso somos también sacerdotes. Entonces digan, ¿esto es para mí? Sí, también. Si quieres acercarte a Dios, si quieres que tu ofrenda sea aceptada y sea agradable a Dios, tienes que vivir en santidad. Tienes que tener al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, haberle creído, haber puesto tu fe en Él. Entonces mi pecado es borrado y entonces mi ofrenda es aceptada por Dios. Y no solamente eso pasa, sino que habrá un apetito por la palabra de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado eso? No sé, sobre todo cuando vamos recién convirtiéndonos, cuando apenas recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como son momentos de tanto gozo que quieres devorarte la Biblia, te la quieres comer, literalmente, porque es un pan espiritual. Y quieres estudiarla y quieres leerla y estás ahí y llegará momentos donde luego ya un poco de flojera, ya no nos gusta leer. Hasta que llega la prueba, hasta que sientes el agua hasta acá, vienen unas ganas de orar, vienen unas ganas de leer la Biblia, vienen unas ganas de congregarse, vienen unas ganas de buscar a Dios, porque el Espíritu Santo
que está ahí nos lleva a eso. Y eso es una realidad, hermanos. Pero no solamente se queda ahí, sino que el conocimiento que usted y yo estamos adquiriendo cada vez que venimos un domingo, cada vez que usted escucha el devocional que muchas veces yo les envío, cada vez que usted abre la palabra de Dios ahí en su casa, hay una instrucción más de Dios. Hay un consejo más de Dios que si lo pones en práctica, hay bendición. Tantas promesas que hay aquí. Tantos, yo podría decir, cuánto dolor nos podríamos ahorrar si tan solo fuéramos obedientes a Dios. Cuánto dolor. Cuántas equivocaciones nos podríamos ahorrar si tan solo escucháramos a Dios, hiciéramos lo que Él pide. ¿Cuánto avanzaríamos en este planeta alcanzando a multitudes si tan solo hiciéramos lo que Él pide y dejáramos de hacer lo que Él no pide? Ser una iglesia fuerte como la de Hechos, donde había milagros, donde el poder de Dios se manifestaba de unas formas increíbles, donde las personas hablaban del gran amor que tenían entre ellos y era notable en la ciudad, tan notable que donde había un cristiano, donde había un grupo de cristianos ahí reunidos, la gente notaba tal amor. Mira cómo se tratan, venden sus casas para que no haya ni enfermos ni pobres. Mira cómo se aman, cómo se abrazan, cómo se reúnen para compartir el alimento, cómo buscan a la gente. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Wow! Es poder. Esa iglesia que puede ser la de hoy, en eso estamos, ¿verdad? Puede ser la de hoy. Es una iglesia que busca al perdido. Dios lo mandó. Es una iglesia que se aman unos a otros. Dios lo mandó. Es una iglesia que se ayudan mutuamente, que se buscan mutuamente, que cuando hay un enfermo lo visita, sin miedo a que no va a ser que me contagie. Es una iglesia que ve el poder de Dios. Hay maravillas de Dios en ese tipo de iglesia. Es lo que queremos, hermano. Yo anhelo seguir viendo una iglesia. El día de hoy hablábamos con los chicos de alabanza y una de las cosas que yo les decía es que me encanta ver que cuando escuchamos de una persona en necesidad espiritual o que anda en pecado, más que señalarla, más que darle todavía más y que se suma, siempre es aventarle el salvavidas o ir por él, porque eso fue lo que hizo Jesús. Él dejó su trono, Él dejó su gloria y vino a buscar lo más vil. Y aquí estoy yo. Digo, el primero diría Pablo, aquí estoy yo, aquí está usted, hermano. Vino a buscarte. Esa misma actitud es la que Dios pidió para una iglesia, si quiere ser luz, en un país, en una ciudad, en un mundo que está en tinieblas. Necesitamos esa clase de iglesia, una iglesia que hace lo que Dios pide. Siguiente pregunta sería, ¿qué tan dispuesto está usted el día de hoy para empezar a hacer lo que Dios pide y dejar de hacer aquello que no vale la pena? De verdad, hermano, hay cosas que no valen la pena. Déjelas de hacer. Decida de una vez, tome el valor, pida valor al Espíritu Santo y dígale, aquí, dame valentía, déjame tomar la siguiente decisión, ayúdame a dar el siguiente paso. Necesito avanzar en la fe. No se puede quedar ahí siempre como bebé, o a lo mejor ya como adolescente, o a lo mejor ya como joven. Necesita seguir avanzando, hermano. La carrera sigue. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando venga Jesús, cuando venga Cristo. Pero recuerde lo más glorioso, también Él viene con galardón en mano, a premiar, a darle lo que también su esfuerzo está haciendo para el reino, para la obra de Dios. Dios no se queda con nada. Eso es lo más genial de esto. Servir a Dios es lo máximo, es el mayor privilegio que pueda tener el ser humano. No hay mayor privilegio que trabajar para la corte del rey. Así véalo, porque es embajador. Imagínese eso. La palabra de Dios le dice que usted es un embajador. Eso ya es un honor, es honorable eso. ¡Wow! Pero si no lo ves así, es porque no hemos entendido la palabra. No la hemos escudriñado, no la hemos estudiado. Y te causará dolor el no saber el manual, como cuando se nos descompone la tele por no haber leído el manual. Ya cuando está descompuesto queremos arreglarla. Pero aquí es diferente, porque cuando venimos bien descompuestos,
y queremos arreglar nuestra vida y picamos aquí, picamos allá y vamos. Yo no digo que estén mal los profesionales y para eso están, pero el que verdaderamente puede arreglar su problema mental, corazón, físico, ¿qué otro problema? Matrimonio. Cualquier cosa con la que en este momento usted diga, vengo bien torcido, vengo luchando, vengo mal, vengo quebrado, la palabra de Dios. Termino. Ya va entendiendo entonces que Dios es santo, que tenemos que hacer lo que Él pide, porque si no, no va a funcionar y no hay bendición ahí. Por último, fíjese para qué nos sirve la palabra de Dios. Vamos a ir súper rápido, tenga ahí su Biblia rápido. La palabra de Dios nos hace libres. Juan capítulo 8, 31. ¿Quién lo tiene? Que lo lee desde su lugar. Alguien va a ir buscando Romanos 10, 17. Alguien va a ir buscando Salmo 119, 105. ¿Alguien más? Juan capítulo 5, 39. Salmo 119, 9 al 11. Y por último Santiago 4, 3. A ver, ¿quién tiene Juan 8, 31? Que es el primerito que les dije. Que lo lea fuerte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Más adelante Jesús dice, y conoceréis ¿qué? ¿Y la verdad qué? Hermano, por favor, venga la palabra, estúdiela, escudriñela. Esto le va a hacer libre totalmente. La palabra de Dios es lo más genial que podamos tener. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿El oír qué? Amén por eso, porque cada vez que usted viene, esa fe viene fortalecida. Usted tiene que salir de aquí diferente, hermano. Si venía todo decaído, pues voy porque pues a ver qué onda. No, aquí tiene que salir diferente. Esta fe tiene que fortalecerse. ¿Y sabe cuáles son los resultados de la fe? Santiago nos los dice: las obras. Las obras no te salvan. No, las obras son el resultado de una fe por el escuchar esto. La palabra de Dios. Por ejemplo, hay iglesias que no predican esto. Predican experiencias del pastor, predican cualquier otra cosa menos esto. Por eso se emocionan, pero eso no es fe. La fe no es emoción. La fe es convicción, certeza. A ver, alégale a alguien que está convencido, quítalo de ahí, no puedes. Así es el ser humano que ha puesto su fe en Cristo y en la palabra. Muévelo. Aunque le pongas una espada, aunque lo metas con los leones, aunque lo metas a un horno de fuego, no va a negar su fe. ¿Por qué? Porque esa fe es como dice en Hebreos 11:1, convicción. Hermano, usted necesita, yo necesito esa clase de fe. Y la única manera es escuchando esto. La palabra de Dios va a alimentar de manera que mi fe sea esa. Y verá, ni el enemigo, ni los mares, y vendrán ríos, y vendrán tormentas, y no me va a mover. Porque mi fe está cimentada en Cristo y en su palabra. Siguiente, Salmo 119, 105. ¿Quién lo tiene? Esto es una lámpara. ¿Quiere saber el verdadero camino? ¿Quiere hacer lo correcto siempre? ¿Usted no sabe, duda si lo que va a hacer le agrada o no a Dios? Encienda su lámpara. Enciéndala. Léala. Estúdiela. No solamente venga y se congregue, sino entre semana lea un capítulo por día. Estamos estudiando Levítico. Lea Levítico. Y vendrá luz. Y empieza una sabiduría. ¿Se da cuenta usted? Ve los problemas de la gente, sabe la solución. Ve su mismo problema, sabe la solución. ¿Cómo es que antes no? Y en cuanto uno empieza a leer esto, uy, luz. Es luz. Es la luz en la que ya está. Siguiente, Juan capítulo 5, versículo 39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan vida. ¿Quieres saber cuál es el camino al cielo? ¿Sabe cuál es la manera de que una persona sea salva? Aquí está el instructivo. Y ese instructivo dice que la única manera es a través de Cristo Jesús. Juan 14, 6 dice eso. Y hay otros versículos, no solamente eso, hay muchos más. Juan 3, 16 también. Bueno, por último,
Salmo 119 del 9 al 11, ¿alguien lo tiene? Y por último Santiago 4:3, ya estos dos y terminamos. 119 versículo 9 al 11, ¿alguien lo tiene? ¿Ya la regaste? ¿Ya volviste a pecar? ¿En ese mismo pecado en el cual batallas? Ven a la palabra, escudriñala, memorízala. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Guardado. ¿Cómo se hace eso? Memorízala y ponla por obra. Y cuando estés en tentación, ¿sabes qué va a pasar en tu mente? Más que tener imágenes o más de que imaginar tu pecado, cómo lo vas a hacer y hasta lo planeas, más que eso, vas a tener la oportunidad de que se te van a venir varios pasajes a tu mente donde Dios te está hablando y te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo estoy contigo, aguanta, huye. Y tienes el valor para decir, no. Oye, que no. Te dejarán de hablar. Te dirán que eres un religioso, lo que quieran, pero no. No más, porque voy a agradar más a Dios que agradarte a ti, o al grupo, o a la familia, o a quien tú quieras que te está llevando a pecar. Y la única manera es la palabra de Dios. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? La palabra, hermano, la palabra de Dios. Vea, ¿para qué sirve? Por último, Santiago 4:3. ¿Quién lo tiene? Ajá. Dice ahí, pedid, ¿pero qué? Pedimos mal. ¿Pero sabe por qué pedimos mal? Porque no conocemos lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando queremos pedir, Dios te pido por este coche, Dios te pido por una casa nueva, Dios te pido hasta por ropa. Hermano, yo en el instituto bíblico estaba pidiendo hasta por una pasta dental. En mi vida había pedido eso. De verdad, o sea, es tan genial vivir ahí. Que Dios te enseña que hasta por las cosas más sencillas tienes que ser agradecido. En ese momento yo pensaba, o sea, hay gente que ni siquiera un jabón tiene en este momento, ¿sí? Y tú te bañas con jabón y Head and Shoulders y de esos que huelen, ¿cómo se llama este? De florecitas, que Herbal Essence, que es uno de los más así. Hay gente en otro lado del mundo que no tiene ni para un shampoo, hermano. Sea agradecido hasta por el shampoo. Y cuando pidas, no pidas para tus deleites, pide por tu hermano, intercede por tu hermano, pide por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, que te conozcan, Dios, que te teman para que tú los hagas sabios, para que tomen buenas decisiones. Y después oras por ti. Eso lo enseña Dios también. Acá está. Pero cuando no conocemos, andamos pidiendo cualquier cosa. Por eso nunca llega. Porque a lo mejor no sabemos cómo o qué pedir. ¿Sí ve, hermano? Conclusión, aquí terminamos. No se canse, ya vamos a terminar, pero era importante decirlo. No hagamos más lo que Dios no pidió. Y la manera de poder hacer lo que Dios pidió es conociendo su palabra. Así quédese con eso. Al conocer su palabra, usted va a ser efectivo en la obra. Al conocer su palabra, usted va a ser efectivo en su escuela, en su trabajo. Usted va a ser efectivo en su matrimonio. Al conocer la palabra, usted va a ser efectivo en cualquier área que usted se desarrolle, porque hay un manual que ya leyó que le dice qué hacer en caso de. ¿Sí? Cuando viene un fuego, cuando hay un manual, ¿qué hacer? Y nos dicen, no, hay que irnos por abajo, no te pongas en lugares donde se pueda quebrar, no bajo las ventanas. Si hay un sismo, ponte debajo de una mesa, o salte, no uses ¿qué? El ascensor. Es así. ¿Quieres saber lo que tiene que hacer en su vida? Aquí está el manual de vida. Y cuando no lo conoces y no hay un respeto, sucede lo que hicieron estos sacerdotes, hijos de Aarón. Que no le suceda a usted y a mí. Cierra ahí sus ojos. Señor, que estás en los cielos, te doy tantas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vuelves a recordar que tu palabra, Señor, me puede ayudar, me transforma. Señor, tu palabra es una luz, tu palabra me hace libre, tu palabra me hace sabio. Tu palabra, Señor, restaura aquel camino que ya
Se perdió, Señor, aquel camino en el cual me equivoqué. En tu palabra también hay perdón, Señor, porque nos da ese consejo, Señor, de ir de nuevo a tu Hijo y pedir perdón. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no hemos hecho lo que sí tenemos que hacer, Dios. Aquello que vale la pena, aquello por lo cual las ganancias y las bendiciones son eternas. Y nos hemos gastado, Señor, en cosas pues que no convienen, en cosas que ni siquiera pediste. Y hemos desperdiciado mucho, Señor, de nuestro tiempo, quizá dinero, talento y tantas cosas que hemos tirado a la basura, Dios. Te pido, Señor, que nos perdones. Dios, el día de hoy usa tu iglesia, Señor. Guíala, transfórmala, toca sus vidas, Señor. Tócanos, Dios, guíanos. Danos sabiduría, Dios, para reconocer que tú eres nuestro Dios, y ayúdanos a hacer aquello que sí ordenaste, aquello que sí nos pides, Dios, y hacerlo con mucho agrado, con una sonrisa siempre, Dios. Y aún en medio de pruebas, sabemos que tú estarás con nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.